mismo tomó esta decisión y puso esto en el corazón del doctor Espíndola. La palabra del Señor dice que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que todo está bajo sus pies. Creo que en este momento estamos conectados con el trono de Dios. Y como dice un versículo en Juan capítulo 1, en el último versículo de Juan 1, cuando el Señor Jesús habló con Natanael, un hombre verdaderamente israelita, el Señor le dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles ascender y descender. Desde entonces, yo creo que hoy estamos en esa experiencia maravillosa. Esto no es una obra humana, sino que es una decisión de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente esta comisión se encarga de los asuntos que tienen que ver con la seguridad del país, seguridad en las ciudades y seguridad en los campos, es decir, tiene que ver con la paz de Colombia. Pero sabemos por la palabra de Dios, y son fruto del estudio de la versión Recobro, que paz y seguridad no hay sino en Cristo. Y solo que todos los colombianos y todos los habitantes de la tierra entremos en el conocimiento de la palabra de Dios es lo que traerá, como dice la palabra, el reino de Dios y su justicia, que no es de comida ni bebida, sino de paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Me corresponde hablar de el uso de las referencias paralelas en la Santa Biblia versión Recobro. La Biblia se puede estudiar de muchas formas, de muchas maneras. Se puede estudiar por temas, por personajes, acontecimientos, testimonios, datos, etc. Pero la Santa Biblia versión Recobro nos ofrece una manera de estudiarla más profunda, con las referencias paralelas. Ya explicaron las referencias del pie de página. Las referencias paralelas se encuentran en los márgenes izquierdo y derecho de cada página de la Biblia, y están identificadas con literales A, B, C, D. Al lado izquierdo de cada uno de los versículos de número 1, número 2, número 3 aparece el literal. Y estas referencias nos remiten a otros versículos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para que seamos enriquecidos, ¿no? A obtener más información, más luz, más disfrute y más revelación de Dios y de su plan. Yo quiero, más que otra cosa, como presentar como un testimonio de mi experiencia en cuanto al estudio de la Santa Biblia versión Recobro. Pablo en Colosenses y en otros escritos de él habla de la economía de Dios, o oikonomía, oikos, que significa casa, y nomos, que significa arreglo, administración. Y
Y la versión Recobro nos ayuda mucho a comprender esto, porque yo personalmente tenía mucha confusión en relación con cuál era el plan de Dios. Tenía muchas ideas que había adquirido desde niño sobre el plan de Dios. Pero aún pensaba, por ejemplo, que el plan de Dios era el plan para cada uno de nosotros. Pues yo conmigo tenía un plan, con mi esposa tenía otro plan, con mi hijo tenía otro plan. Pero gracias al estudio y el escudriñar de la palabra en la versión Recobro encontré que no es así, estaba equivocado. El plan de Dios es uno solo para toda la humanidad. Y ese plan de Dios tiene que ver con su arreglo en el sentido de casa. Dios quiere tener una casa, una morada en la tierra. Es decir, que Dios creó los cielos para la tierra para el hombre y el hombre para Dios. Y este hombre es un hombre no individual, sino corporativo, ¿no? Cuando Dios creó a Adán, este hombre y Eva eran el hombre. Y de allí todos nosotros, Dios quiere que nosotros seamos recuperados como morada de Él. Entonces Él decidió morar no en un sitio físico, no en un templo hecho de manos de hombres, sino que decidió morar en todos nosotros. Y esa seguridad que esta comisión busca, y que ese es el objetivo de la creación de esta comisión, la encontramos allí, cuando todos nosotros, los colombianos y todos los habitantes de la tierra, somos la morada de Dios. Allí obtendremos paz y seguridad. Pero bueno, vamos a mirar algunos ejemplos concretos respecto del estudio de las referencias paralelas. En Juan 4:14 dice el Señor: mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente para vida eterna. El trasfondo de el contexto de este versículo es en el pozo de Jacob. Jesús tiene un diálogo con la mujer samaritana. La mujer samaritana, como yo, igual me ocurrió a mí hace 35 años que recibí al Señor, y yo era como esa mujer samaritana. Llegó allí al pozo porque ella tenía mucha sed. Ella iba por agua, pero lo que no sabía es que Jesús le descubrió que en su corazón había un vacío, como lo había en mí y como lo hay en la mayoría de los seres humanos. Y ese vacío solamente podía ser llenado mediante la experiencia de Jesús. Entonces Jesús se ofrece como bebida. El agua que el Señor da, que es el mismo, calma la sed. En otra cita, Juan 7:37, Jesús mismo da referencia y da testimonio de esta verdad. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, en las referencias paralelas del versículo que leí antes, en Juan 4:14, nos ayudan, nos explican cómo Él, Jesús, es el único que calma la sed. El contexto de ese versículo es que estaban en la fiesta de los tabernáculos los judíos, y era el último de los 7 días de fiesta. Sin embargo, a pesar de que ellos habían tenido experiencias religiosas, Jesús llega y les dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Es decir, yo soy esa persona. Todos los que tenemos sed podemos encontrar en Jesús la satisfacción. ¿Cómo? Bebiendo. Y la manera de beber es introduciéndonos
en no solamente la lectura, sino el escudriñar, profundizar las piedenotas de la Santa Biblia, versión recobro, y las referencias paralelas. En Apocalipsis 22, 17, el Señor dice, y el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La palabra de Dios es maravillosa. Tomar del agua de la vida gratuitamente. Ese río de agua de vida que es el Señor mismo que ofrece, lo tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí estamos hablando de Apocalipsis 22, que es el último libro de la Biblia. Pero en Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo puso frente a un árbol de vida, y del árbol de vida fluía un río de vida. Ese río se distribuyó al norte, al sur, al oriente y al occidente de toda la tierra, para suplir de agua de vida a todos los seres humanos. Entonces, qué maravilloso es entrar en el estudio de la palabra de Dios para sacar de allí esa agua de vida eterna, ¿no? Porque como decían los hermanos antes, la palabra vida, que es otra de las cosas que el Señor ha recobrado en la versión recobro, tiene tres connotaciones: vida animal de las plantas, vida humana y la vida divina. Entonces, cuando el Señor dice, Él es el árbol de vida, está hablando de que Él es la vida divina. Yo soy la resurrección y la vida. Él es la vida divina. El Espíritu mismo, en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Otra revelación en la palabra de Dios. ¿Cómo así que el Espíritu da testimonio? ¿Cuál Espíritu? ¿De qué Espíritu está hablando la palabra? En la versión recobro, por el estudio de las palabras, las referencias paralelas, encontramos que hay el Espíritu de Dios con E mayúscula, está el Espíritu humano con E minúscula, y hay un tercer espíritu que está con E minúscula, pero realmente significa el espíritu mezclado. Dios mezclado con el hombre. Ese espíritu fue creado por Dios, como dice en las referencias paralelas, para que nosotros pudiésemos contactar a Dios. Por medio de tocarlo a Él, nosotros somos regenerados. Por medio de contactarlo a Él, como Esteban, cuando fue apedreado, el primer mártir de la iglesia, él clamó al Señor, invocó al Señor. Por medio del invocar al Señor, nuestro espíritu es activado. Cuando él dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu, en el momento en que era apedreado, estaba conectado con el Señor. Había un hombre allí al pie que se llama Pablo, y este Pablo nos enseña después en Romanos, en las referencias paralelas, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Gracias, hermano. Qué buena lección. Hermano, la pregunta número 1 de la lección 44. Buenos días. Sí, quisiéramos saber cuáles son los usos especiales de las referencias paralelas al estudiar la Santa Biblia versión recobro. Sí, mi nombre es Humberto González Carrizosa y me voy a tomar la palabra para responder esta pregunta. ¿Cuáles son los usos especiales de las referencias paralelas al estudiar la Biblia y en este caso la Santa Biblia versión recobro?
Para responder esta pregunta, se me ocurre precisar lo que entendamos por referencias paralelas en el texto de la Santa Biblia versión Recobro. Porque muy seguramente o probablemente estas ayudas hayan sido utilizadas en textos anteriores. Para el caso, las referencias paralelas, en su sentido práctico, son citas bíblicas que a su vez son porciones de la palabra y contienen testimonios, hechos históricos, crónicas, relatos, reseñas, datos, detalles, las cuales se encuentran escritas en el mismo texto bíblico, pero en otros versículos diferentes al versículo que se lee en el momento. También es importante anotar que las referencias paralelas físicamente se distinguen por una pequeña letra en minúscula, como lo decía el hermano, de las primeras letras del alfabeto, A, B, C, D, a manera de índice al inicio de la palabra que se va a hacer referencia. Algunas veces están antecedidas de un número que corresponde al versículo. Y luego esta misma letra, antecedida del número del versículo que se lee, se encuentra en el margen izquierdo o en el margen derecho o abajo, luego de las notas del pie de página, seguida de la cita o citas bíblicas a las cuales nos envía el autor a consultar. Así las cosas, podemos decir ya más tranquilamente que los usos especiales de las referencias paralelas son dos. Estudiar las palabras específicas sería el primero, y estudiar los temas sería el segundo uso. Y esta manera de estudiar la Biblia se centra en el significado de cada palabra, también en la referencia al tema central. Es así como, por ejemplo, por medio de la utilización de las referencias paralelas podremos profundizar en el significado de la palabra economía, escrita, donde también encontramos escrita la palabra economía y además un sinónimo, la palabra mayordomía, introduciéndonos en el tema del plan y propósito eterno de Dios, el cual es que lo recibamos en nuestro espíritu, muy sencillamente, permitamos que fluya desde nuestro espíritu, pasando por nuestra alma y llegue a nuestra parte exterior, que es el cuerpo, para que lo podamos expresar en todo el universo. Gracias, hermano Humberto. Una segunda pregunta de la lección 44, Juan. La pregunta mía es, ¿cuál es la función de las referencias paralelas? ¿Nos puede responder? Me permito responder esta pregunta ya que tiene mucha concordancia con la pregunta anterior. Normalmente, antes de conocer la Santa Biblia versión Recobro, poder tener una diferencia o comprender una diferencia entre lo que es el uso y la función era difícil para nosotros, por lo menos para mí. Uso es lo que hacemos con algo, generalmente, y función para lo que fue diseñado ese algo. De tal manera que, en forma general, la función de una referencia paralela en la Santa Biblia, versión Recobro, es aquel propósito para lo cual fue diseñada por su autor. Y les puedo compartir que las referencias paralelas en la Santa Biblia, versión Recobro, fueron diseñadas para dos propósitos. El primero, señalar otros versículos con la misma expresión y hechos del versículo que se lee. Y segundo, señalar otros asuntos y versículos relacionados en conformidad con la revelación espiritual suministrada por Dios nuestro Señor en ese versículo que se lee. Como ejemplo podemos ver cómo en Romanos 8:16, que dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Observamos primero, por medio de las referencias paralelas, como decía nuestro hermano, que la primera palabra espíritu la encontramos con letra mayúscula, la inicial, y la segunda vez que aparece en este versículo la encontramos con letra minúscula. Eso
muy pocas veces lo he visto en cualquier otro texto bíblico. Observamos que la palabra espíritu con minúscula está antecedida de la letra B minúscula, que nos lleva a buscar, y la encontramos en la margen izquierda, la referencia paralela 16b, que corresponde a el versículo 16. Y vemos que esta referencia paralela nos lleva a 10 citas más, 3 de las cuales las encontramos en el Antiguo Testamento y 7 restantes las encontramos en el Nuevo Testamento. Mucha riqueza. Estas citas contienen la palabra espíritu y leyéndolas todas nos revelan nuestra constitución tripartita, que estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, complementando entonces esa revelación divina en el sentido de que nuestro espíritu, el de cada uno de nosotros y el de todos en conjunto para formar el hombre corporativo, es el órgano que el Señor nos dio para recibir, contener y expresarlo a Él. Qué bueno, hermano, una respuesta muy contundente. La última pregunta número 3 de la lección 44. Hermano Fabio, bueno, busque los versículos anotados en las referencias paralelas de la palabra invocan en Romanos 10:12 y comparta con otros la revelación que reciba. Hemos recibido muchas preguntas también por el Twitter, entonces, ¿quién nos podrá responder esto? Buenos días nuevamente. Bueno, debemos entonces hacer un recorderis. El uso de las referencias paralelas de la versión recobro, la Santa Biblia versión recobro, nos sirve para estudiar palabras específicas. Por ejemplo, estudiar palabras específicas es diferente de estudiar temas. Y adicionalmente, esta manera de estudiar la versión recobro de la Santa Biblia se centra en el significado de una palabra, solo y exclusivamente. Para responder la pregunta, me referiré al versículo en cuestión. Romanos 10:12 dice: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. La palabra clave de referencia paralela es invocan. En la Santa Biblia versión recobro, esta referencia paralela está designada con la letra D sobre el versículo 12 de Romanos 10. La Biblia, recordemos, está dada por libros o cartas en el Nuevo Testamento, está dada por unos capítulos y unos versículos. Adicionalmente, entonces, para el estudio de la Biblia tenemos unas referencias paralelas que se designan con letras, como ya lo habíamos escuchado. Entonces, esta palabra invocan está 15 veces en referencia paralela, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Recordemos, y lo hemos escuchado hoy, que la versión recobro de la Santa Biblia tiene más de 26,000 referencias paralelas de cada versículo y de cada palabra que nosotros queremos estudiar. La riqueza y la abundancia de la revelación, de la luz que podemos recibir del Señor es muy grande. E invito tanto al auditorio como a los televidentes a que escudriñemos la Escritura. Allí podremos encontrar tanto al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y también como nuestra vida y verdad, también al Espíritu, que es la corporificación de la Biblia, de la Santa Biblia, en este caso de la versión recobro. Entonces, son 5 versículos del Nuevo Testamento de un total de entre 80 y 90 referencias paralelas que tiene la palabra invocan en todo el Nuevo y Antiguo Testamento. Es decir, estamos hablando de una revisión de aproximadamente entre el 20 y el 30% de la palabra invocan, de todo Génesis, Apocalipsis, que es nuestra Santa Biblia, en este caso versión recobro. Vamos entonces, en Hechos aparece 3 veces,
Hechos 7:59, Hechos 9:15 y Hechos 22:16. Me voy a referir solo a Hechos 22:16 y dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Está la conversión de Saulo de Tarso, llamado el apóstol de los gentiles. El hermano Ananías, enviado por el Señor Jesucristo, le dice: lava tus pecados, invoca su nombre. Entonces la invocación es muy importante. Oh Señor Jesús, es nuestro momento de salvación, y Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Con una vez que menciones su nombre, lo invoques, es decir, lo llames en alta voz desde lo profundo de tu ser, Él estará contigo y te regenerará, te salvará para vida eterna. Pero también, cada vez que invoques, oh Señor Jesús, estarás disfrutando al Señor Jesús y recibiendo más del Espíritu de Dios, más del Espíritu de Jesucristo que se menciona en Filipenses. Con esto, entonces, quiero terminar con 2 versículos del Antiguo Testamento. La primera vez que se invocó el nombre del Señor fue en Génesis 4:26. Dice así: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. En aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Estamos ante Génesis, el primer libro de la Biblia, y allí podemos ver cómo luego de la caída del hombre natural de Adán, luego de que les nace Abel y Caín, Abel llamado vanidad, Caín llamado también el adquirido, viene luego de la muerte de Abel a manos de Caín un tercer hijo llamado Set, el sustituto, y a Set le nació un hijo llamado Enós, que significa hombre mortal y frágil. Los hombres desde ese momento debieron y tuvieron que invocar el nombre del Señor para que ese hombre lleno de vanidad, ese hombre mortal y frágil, pudiera ser resucitado, regenerado, y de esa manera hacer la obra del disfrute y de la salvación del Señor para nuestro deleite como seres humanos. Amén. Gracias, hermano Daniel. Ahora le pedimos a Humberto que nos, muy corto, porque estamos escasos de tiempo, que nos comente algo sobre este primer taller de la versión Recobro. No es fácil hacer un resumen de una actividad como esta, sobre todo tratándose de un tema tan profundo como es hablar de la Biblia. A un erudito le preguntaron una vez a qué se debía la gran experiencia y el gran dominio que él tenía de estos temas. Y él decía que lo fundamental era leer la Biblia. Léela, vuelve a leerla, reléela y léela. Nosotros hacemos esa invitación. Este es el libro de los libros. Referirnos a ella, sobre todo a este verdadero tratado, nuevo tratado, revolucionario tratado, que es la Biblia versión Recobro, nos deja una lección. Este trabajo que estamos haciendo, que sea un testimonio para toda la gente que cree en la palabra, vive la palabra, siente la palabra y sobre todo tiene que, insisto, vivir la palabra como un ejemplo de nuestro Señor. Muchas gracias. Gracias, hermano Humberto. Gracias a todos los hermanos que han asistido a este primer taller de la versión Recobro, Santa Biblia versión Recobro. También a todos los que nos escuchan y nos ven. Esta es cuando estamos hablando de la lección 41, 42, 43 y 44, en realidad son 128 lecciones que tenemos para poder conocer y entender la palabra del Señor. Esta palabra que es vida, y esta vida maravillosa es la que tenemos que aprovecharla. También quiero darle las gracias al hermano Pedro Vargas, al senador Edgar Espíndola, estaba por llegar, pero los trancones de la ciudad se han dificultado.
a las personas que están operando el canal y a todas aquellas personas que nos están viendo, que entren en esta maravillosa palabra, en esta versión recobro, que están las verdades, y las verdades están ahí. Tenemos que sacarlas y llevarlas a todos los rincones de Colombia, a todos los rincones del mundo entero. Algo muy importante de la versión recobro es que fue traducida directamente del griego al español. Entonces es maravilloso poder tener esta versión recobro en Colombia. Se está imprimiendo, se está distribuyendo y se va a empezar a imprimir pronto acá en Colombia. Les damos muchas gracias, Dios los bendiga. Bueno, le agradecemos la presencia del doctor Edgar Quintero, de su equipo de colaboradores, de quienes nos acompañan el día de hoy a este acto y a este evento taller, donde hace unos días habíamos coordinado con el doctor Quintero, lo podíamos hacer aquí en el seno del Congreso de la República, para decirle a los colombianos de un proyecto de ley que ya radicamos en consideración del Congreso de Colombia y que va de la mano con este taller que estamos haciendo el día de hoy. Fundamentalmente, darles la bienvenida a ustedes, agradecerles la amabilidad y la gentileza que siempre nos han dispensado para hablar en términos de leyes que por supuesto bendigan esta nación. Nosotros sabemos que el gran avance de la Constitución de 1991 significó en que Colombia pasó de ser un Estado de derecho a un Estado social de derecho. ¿Qué significa eso en términos de realidades políticas? La Constitución de Núñez consagró el país como un Estado de derecho. En otras palabras, era el Estado el eje fundamental sobre el cual el ser humano debía gravitar. En otras palabras, para decirlo más coloquialmente, al ciudadano colombiano le correspondía quitarse el sombrero o genuflexar la rodilla al Estado. Con la inclusión de la palabra Estado social de derecho se invierten los papeles. Y entonces le corresponde ahora al Estado colombiano quitarse el sombrero o doblar la rodilla al ciudadano. Ahora el ciudadano debe ser el centro sobre el cual gravitan las instituciones que materializan al Estado. El Estado no existe sino por la materialización de sus instituciones. En consecuencia, en ese orden de ideas, el gran avance de la Constitución de 1991 fue que pasamos de un Estado de derecho a un Estado social de derecho, donde el hombre es el centro del Estado. Y por supuesto las instituciones tienen que trabajar para que el hombre pueda dignificarse, el hombre pueda desarrollarse, el hombre pueda avanzar significativamente, porque ahora es la estrella, es la figura, es el eje sobre el cual lo demás debe caminar para fortalecerlo. El Estado colombiano, en la Constitución de Núñez, era un Estado confesional. Y cuando hablamos de que era un Estado confesional, se había incluido en la Constitución del 1886 que el Estado colombiano era un Estado católico, apostólico, romano. ¿Qué implicación tiene que un Estado colombiano tenga una confesionalidad? La implicación que tiene, primero,
que es discriminatorio, que un Estado no puede tener una confesionalidad porque vulnera derechos fundamentales de quienes no hacen parte de esa confesionalidad. Un Estado tiene que ser garantista, tiene que tener las puertas abiertas para que las diferentes confesiones de fe y manifestaciones espirituales pues tengan las plenas y reales garantías. Cuando el Estado se volvió Estado confesional, automáticamente violó tratados internacionales, porque la Declaración de los Derechos del Hombre, las declaraciones de los derechos humanos, ampliamente difundidas por las Naciones Unidas, después de que se vulneraran derechos profundos de los ciudadanos, sobre todo de la comunidad judía, en la Segunda Guerra Mundial, pues motivó a estas naciones a que se creara, por supuesto, una declaración de derechos humanos donde se le garantizara aún la libertad de culto, la libertad de conciencia a todos los ciudadanos en igualdad. Las Naciones Unidas aparecen precisamente como una manifestación de la preocupación que le asiste a las naciones por la vulneración de los derechos humanos en la Segunda Guerra Mundial, con el genocidio judío de cerca de 6 millones de ciudadanos judíos que fueron exterminados por Hitler y su equipo de guerra que tenía. Aparece entonces las Naciones Unidas, aparecen las declaraciones de los derechos humanos y se eleva a una protección especial todas las manifestaciones de fe de los ciudadanos en el mundo entero. Colombia vulneró derechos fundamentales y derechos internacionales consagrados por los derechos humanos cuando decide que el Estado sea un Estado confesional. En la Constitución del 91 creo que tuvimos grandes avances. Además de pasar de un Estado de derecho y pasar a un Estado social de derecho, la confesionalidad se cayó. El letrero que de una u otra forma tenía el país se le cayó. ¿Qué significa eso? Pues que se abrieron las puertas de un Estado garantista para todas las confesiones religiosas. Por eso aparece el artículo 19, donde se crea la libertad de culto y se garantiza la libertad de conciencia y se eleva a rango de derecho fundamental. Al elevarlo a rango de derecho fundamental, entonces, por supuesto que todas las confesiones tienen igualdad, porque aparece también otro artículo donde dice que todas las iglesias son libres e iguales ante la ley. Aparece la igualdad, de tal manera que no se excluya a quienes tienen una manifestación de fe por razones de su conciencia, de la participación activa de la vida nacional y que no vaya a tener cobertura constitucional. De hecho, la confesionalidad en el país lo que generó y propició en su momento fue una violencia religiosa. En 1948 tuvimos una violencia política donde el gobierno conservador peleaba contra el gobierno liberal y más que eso, perseguía a los liberales. Y había una guerra política porque el gobierno de turno tuvo una policía política y un ejército político para acabar a los que de una u otra forma no compartían sus ideas. Y aparecieron las guerrillas en el llano, y aparecieron caudillos en los llanos para defenderse de la policía política que había creado el gobierno en su momento. Pero detrás de la violencia política apareció una violencia religiosa que hoy todavía los medios de comunicación no han dado cuenta de ello. Conocemos cuántas iglesias cristianas fueron incendiadas, conocemos a cuántos pastores fueron desplazados, conocemos a cuántos cristianos murieron y los mataron, precisamente porque el sistema religioso, de la mano del sistema político, se fue lanza en riste contra los que no eran de esa identidad religiosa que la Constitución colombiana había definido y había adherido a la religión tradicional. La violencia del 48, aunque fue una violencia política, también fue una violencia religiosa, fue una violencia espiritual. Y la iglesia cristiana particularmente sufrió duros golpes con el sistema precisamente porque no hacía parte del Estado colombiano. Había una clara discriminación, una abierta discriminación que no le garantizaba a estos grupos de hombres colombianos y mujeres colombianas adherir a la fe que ellos quisieran. Yo creo que los grandes avances de la Constitución del 91 radicaron en eso, abrir la puerta a un Estado que no es confesional. Se cae la confesionalidad. Segundo, se deben brindar garantías para todo el mundo, un avance significativo. Y además de eso,
se le genera una oportunidad para que todas las iglesias sean libres e iguales ante la ley. Claro, aparece después de ese gran avance constitucional la reglamentación con la ley 133 de 1994, donde se define que el Estado colombiano, ya hilando un poco más delgado, una ley estatutaria, define que el Estado colombiano no es un Estado ateo, pero además tampoco es agnóstico, que el Estado colombiano no es indiferente al sentimiento religioso de los colombianos, que el Estado colombiano debe concurrir con las diferentes manifestaciones de fe para los propósitos que ellas tienen dentro del marco de la legalidad. Se excluyó precisamente de allí toda práctica satánica, por ejemplo. La ley 133 del 94 excluye toda práctica parapsicóloga o de parapsicólogos. La parapsicología y el satanismo quedan excluidos de esas manifestaciones de fe. Y eso de una u otra forma le ha dado una apertura muy importante, una reglamentación muy importante a aquellas organizaciones de diferentes credos, judíos, musulmanes, cristianos, que quieren desarrollar su actividad espiritual en el país. Se abre esa oportunidad para que todo el mundo se registre ante el Ministerio del Interior, que lleve unos documentos para que tengan vida jurídica. Y después viene una cosa importante en 1997, se firma un acuerdo entre el Estado colombiano y todas las manifestaciones religiosas para que este acuerdo interno de derecho público permita, por ejemplo, que los matrimonios tengan efectos civiles. Ya se acaba el monopolio de la fe, llamemos así, y se le otorga la posibilidad tanto a la Iglesia Católica, producto del concordato, como a las demás manifestaciones de fe que firmaron este concordato, si podemos llamarlo así, o un acuerdo entre el Estado colombiano y estas congregaciones, para que tuvieran efectos civiles los matrimonios que organizaban, para que ejercieran las veces de jueces de la República o notarios públicos, para que los seminarios e institutos que también tuvieran una garantía y tuvieran una legalización, y al mismo tiempo para que todo el tema que tiene que ver con capellanías, asistencia espiritual a sus miembros, también fuera una realidad. Y se legisló sobre ese tema o se reglamentó este asunto. Yo sí creo que hoy, después de 1997, han pasado muchos años que amerita que el Estado colombiano dicte un decreto para que estas posibilidades sean manifiestamente también beneficiarias de aquellas organizaciones que en 1997 no existían, que tengan una posibilidad. Y por eso creo que este taller nos permite socializar desde nuestra óptica un proyecto que creo que es supremamente importante en el devenir de los colombianos. Y es que nosotros celebramos el día 23 de abril, celebramos el Día del Idioma. Y en el Día del Idioma hacemos remembranza de la edad de oro de la literatura universal. Y entonces sacamos a relucir a un hombre que no tenía una trayectoria muy fuerte, pero que hoy se ha convertido en un hito de la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra, el manco de Lepanto, como le decían, que brilla en la edad de oro de la literatura universal. Pero apareció allí también Casidoro de Reina, y aparecieron otros grandes de la literatura universal que sacaron obras importantes, después de venir de una época de oscuridad, el famoso oscurantismo, donde no hay memoria ni registro histórico siquiera de lo que pasó en esos días, y todo acompañado por el sistema político y religioso que acompañaba al mundo por esas épocas. Y por eso nosotros recordamos el 23 de abril y en los colegios, en las universidades, se hacen eventos culturales alusivos al idioma, a Castilla. Hablamos de la provincia de Castilla como la madre que inspiró el nacimiento del castellano, y entonces evocamos a don Miguel de Cervantes Saavedra con su obra cumbre de la literatura universal, El Quijote de la Mancha. Y todo el mundo empieza a leer en un país de cuyo nombre no quiero acordarme, y empiezan por ahí. Y entonces hay sainetes, hay dramas, hay poesía, hay esta música. Y entonces, si eso marcó un hito y un precedente importante de 1500 en adelante, uno se pregunta, ¿qué más ha marcado en la historia contemporánea
y en la historia antigua a los ciudadanos. Y empezamos a ver que la cultura cristiana invadió toda la cultura occidental. Porque no hablamos de una otra forma que el cristianismo sea una cultura, sino una doctrina que ha traspasado de una otra forma las generaciones. Y más de 2000 años la doctrina cristiana ha influenciado el desarrollo de las sociedades. Y la ha influenciado con un libro que es el libro de los libros. Por encima de Don Quijote de la Mancha, por encima de obras cumbre de la literatura universal, por encima de esas obras de los premios Nobel de la literatura, hay un libro que ha sido traducido a todos los idiomas del mundo, que ha llegado a los dialectos de las comunidades, que ha traspasado la historia victorioso, que ha influenciado miles de seres humanos, millones de personas han sido influenciadas por el libro de los libros que se llama la Biblia. Por eso nosotros queremos hacerle un homenaje a la Biblia. Así como le hacemos un homenaje a Cervantes y al Quijote de la Mancha, queremos que en Colombia tengamos un día en el cual podamos hacerle un homenaje a este libro maravilloso. Y lo manejamos desde el punto de vista cultural. Y por eso ya hemos radicado un proyecto en el Congreso de Colombia, por medio del cual queremos que se declare patrimonio cultural de los colombianos la Biblia. Y que tengamos un día en Colombia para que en las universidades, para que en los colegios, para que en las alcaldías y en gobernaciones, para que los ciudadanos tengamos un momento especial en nuestra vida, para que le hagamos un justo homenaje a esa palabra que tiene una característica, es que es viva y eficaz. Yo recuerdo que cuando niños, casi todos seguramente tuvimos que haber hecho ese experimento en la clase de botánica o de biología, cuando dictaban aquellas materias, yo no sé si todavía las dictan, pero la profesora nos mandaba que, para explicarnos el proceso de la germinación, nos mandaba que cogiéramos una semillita y la pusiéramos en un vasito con agua, en una botellita con un algodón encima, y la dejáramos de una noche a la mañana. Y entonces todo el mundo cogía un frasquito de esa droga antigua, de frascos oscuros, la llenábamos de agua, le poníamos un algodón y cogíamos la semilla, un granito de alberja o de frijol o de maíz y lo dejábamos ahí. Y a la mañana siguiente notábamos que pasaba algo especial. Era que le aparecía un tallito, y cogíamos nosotros nuestra botellita y nos subíamos al carro o caminábamos a la escuela o al colegio y le llevábamos a la profesora esta botellita, y entonces nos ponían 5 porque habíamos descubierto el milagro de la germinación. Y me llama la atención porque esa semilla que pudo haber estado guardada un día, 10 días, 100 días, un año, 2 años, 20, 40, 100 años guardada esa semilla, 100 o más años, cuando le colocaban los medios propicios, germinaba, empezaba a cobrar vida. No interesaba el tiempo que estuviera allí en el anaquel, o en la bodega, o en el saco, o estuviera guardada en el costal, no interesaba cuánto tiempo, lo importante es que apenas le poníamos el medio a esa semilla, la semilla germinaba. Y germinaba por una sencilla razón, es porque la semilla tenía vida en sí, vida en sí. Y por eso qué bueno que podamos hacerle un justo homenaje a la palabra, a la Biblia, que la declaremos patrimonio cultural de los colombianos, porque lo que yo he notado es que esa palabra tiene vida en sí. Cuando esa palabra cae en el corazón de un ciudadano, cuando esa palabra cae en el corazón de un niño, de un joven, de un adulto, al igual que la semillita que llevábamos al colegio, empieza a dar fruto. Frutos para bendición, fruto para ser mejores ciudadanos, fruto para ser mejores hijos, mejores padres, fruto para ser mejores empresarios, fruto para ser mejores humanos. Y por eso uno se da cuenta cómo la influencia de esa palabra en el contexto universal de las naciones ha generado frutos de bienestar para la comunidad. Uno se pregunta por qué los Estados Unidos, que nacieron el mismo día con Colombia, que somos hermanos gemelos, porque Cristóbal Colón descubrió América el mismo día y a la misma hora, y tuvo que doblar sus rodillas agradeciéndole a Dios que no hubiera naufragado en el mar luego de 3 arduos meses navegando en alta mar
dobló sus rodillas y dio gracias a Dios por haber llegado supuestamente a las Indias. Fuimos descubiertos el mismo día. Y uno se pregunta, ¿por qué los Estados Unidos de Norteamérica es una nación que ha avanzado significativamente en todos los aspectos? El aspecto económico, social, empresarial, militar. ¿Por qué? Si nacimos el mismo día, somos hermanos gemelos. ¿Por qué nosotros, siendo hermanos gemelos de los Estados Unidos de América, por qué no tenemos los mismos niveles de desarrollo tecnológico, empresarial, económico, social y militar? ¿Cuál es la razón? Y encontramos que fue que la semilla que llevaron los ingleses y que la depositaron allí en Norteamérica encontró tierra donde germinar. Y producto de eso se levantó una generación con una visión diferente a la que se sembró aquí. Mientras los Estados Unidos de América fueron colonizados por ingleses y llevaron esa semilla allí de la palabra, esa semilla de la Biblia allí, les enseñaron a trabajar, a honrar, a ahorrar. Aquí a nosotros no nos colonizaron, sino que nos conquistaron a sangre y fuego los españoles y nos prohibieron que leyéramos la palabra. Nos escondieron la palabra. Yo todavía recuerdo que hace tal vez 25 o 30 años decían que el que leyera la Biblia se volvía loco, porque era un instrumento del sistema para que la gente no conociera la verdad. Y por eso esa semilla en Latinoamérica no prosperó como sí prosperó en Norteamérica y en muchos países europeos. Cuando uno mira por qué los Estados Unidos, que somos hermanos gemelos, creció y encuentra la razón de su crecimiento, encuentra que esa palabra trasciende en el corazón de los ciudadanos, de los gobernantes, de los empresarios, de las instituciones y proyecta a esa nación como la primer potencia mundial económica y militar del planeta. Una nación tan joven, relativamente joven con nosotros. Pero uno se pone a pensar, ¿qué pasó con esa semilla en Europa? ¿Qué le sucedió a Europa? Que Europa tiene estándares de vida mucho más altos. Y uno encuentra 3 naciones diferentes en su estándar de vida a los demás países europeos. Uno encuentra a España, a Portugal e Italia, por ejemplo, en Europa, que no tienen el índice de desarrollo que tienen de los demás países europeos, porque fueron fuertemente influenciados con esa semilla, con esa palabra y con ese testimonio que es la Biblia. Por eso aspiramos que en el Congreso de Colombia podamos hacerle un justo reconocimiento desde el punto de vista cultural, por medio del cual declaramos patrimonio cultural de los colombianos, la Biblia, y designamos un día para hacerle un justo homenaje. Por eso, este taller que ustedes han liderado en el día de hoy en compañía del doctor Quintero, que ha sido un amigo incondicional, un hombre comprometido con la palabra, para el Congreso de la República, pues por supuesto que nos debe llenar de motivación, porque hoy hace la presentación de una obra que se le entrega a los colombianos para que traiga bendición a las familias, para que traiga bendición y vida a los hogares, para que traiga bendición y vida a la sociedad. Muchas veces queremos corregir el problema de la inseguridad con más policías y con más cárceles. Y nos equivocamos, porque el problema de inseguridad no se corrige con más policías, ni se corrige con más cárceles, ni con más leyes. El problema de inseguridad lo corregimos cuando vayamos a la fuente que está generando los problemas, que se llama familia, que se llama hogar. Hoy tenemos más hijos de